Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza y autor de numerosos libros. El último, 40 años con Franco, lo publicó en 2015 y además ha sido profesor visitante en prestigiosas universidades británicas, estadounidenses y latinoamericanas. Por otra parte, también colabora con varios medios de comunicación. Con esta carta de presentación llegó ayer a Arnedo en una jornada en la que visitó por la mañana en el Salón de Actos del Virgen de Vico alumnos de este centro y del Instituto Celso Díaz, a los que ofreció una charla muy interesante centrada sobre todo en la guerra civil. Antes de deleitar a los alumnos, Julián Casanova atendió a Arnedo Televisión muy amablemente para explicar de manera concisa y clara varios asuntos del siglo XX, como por ejemplo la época franquista y qué se perdió España al estar inmerso en esta dictadura. En realidad lo que se perdió fueron las 3 décadas del 45 al 75, que es el momento de consolidación de la democracia en Europa occidental. Es que hasta el 45 toda Europa es un periodo de extremos, un periodo de conflictos, de violencia, incluida Francia, incluidos los países donde son invadidos por los nazis. A partir del 45 esa consolidación de la democracia, la sociedad civil, de la educación y sanidad para todos, de respeto a las libertades, de crítica o realmente oposición a todo lo que era la violación de derechos humanos. Todo eso España se lo perdió y 3 décadas son muchas. Crea un pozo de falta de educación democrática, civil y por supuesto de modernización. Ahí perdió el ritmo España un poquito, lo recuperó en el último cuarto de siglo, pero en cualquier caso siempre el punto de inflexión. Yo voy a hablar más a los estudiantes, me lo pidieron, de la guerra civil. Y centrándonos en el tema en el que basó su conferencia a los alumnos, la guerra civil, el historiador quiso hacer un breve resumen de qué supuso para España esa época tan conflictiva. Bueno, la guerra civil es una ruptura con una tradición primero monárquica, después republicana, con conflictos pero en paz. La guerra civil abre un conflicto armado entre españoles que dura en la historia y en la memoria, porque los que ganan la guerra civil duran después también durante 40 años. Casi todas las guerras civiles acaban con los vencedores pasando a cuchillo a los vencidos, pero después depende de las condiciones internacionales, depende de muchas cosas, eso se cede. En España duró y queda una historia y una memoria que rara vez se estudia en las aulas. Esta generación empieza a estudiarlo en las aulas, pero durante mucho tiempo no se pudo estudiar en las aulas. Entonces yo siempre pienso que la historia es una historia de colores, es una historia muy diferente, con muchos enfoques, pero hay que abordarla con libertad. Si tú tienes límites para abordar la historia, sea del comunismo, del nazismo, de las guerras o no sé, o de la esclavitud, entonces la historia no funciona. Tras la guerra civil llegó una época de represión marcada por el franquismo, que duró casi 40 años, aproximadamente los mismos años que llevamos sin Franco. Sin embargo, aún quedan ciertas sombras de esa época, como destaca el historiador. Quedan sombras porque hay mucha gente que no quiere mirar con libertad a ese pasado. Quedan ecos porque es evidente que esos 40 años de franquismo pesaron muchísimo, pero yo creo que la democracia ya ha tenido bastante tiempo de reformar todo esto. Ahora la democracia está bajo acoso en muchos países de Europa. Finales del siglo XX había como una especie de momento triunfante que se ha ido un poco al garete. La idea de Europa no está tan clara, la crisis ha hecho sacar muchas dudas a la democracia. ¿Y qué enseñanzas hay de todo esto? Pues que la democracia no es un bien universal, que hay que cuidarla, que es frágil, y segundo, que ni la corrupción, ni los autoritarismos, ni Trump, ni lo que viene va a caer por sí solo, sino que necesitan sociedades civiles fuertes. Pero de memoria sobre el franquismo quedan muchos problemas. No sabemos qué hacer con lugares de la memoria todavía, no sabemos qué hacer con el Valle de los Caídos, las calles crean todavía conflictos, la memoria de aquello y sobre todo de la violencia crea conflictos. Bueno, es un tema de educación, fundamentalmente. En lo referente a esos lugares históricos, como señala Julián Casanova, no hay una posición clara, aunque cree que el Valle de los Caídos habría que mantenerlo y explicarlo bien a la gente para que la sociedad sepa qué sucedió. Bueno, se refleja que no hay una posición clara. Unos dicen que hay que quitar a Franco, otros dicen que hay que derruirlo, otros dicen que hay que conservarlo como lugar de memoria. Yo creo que la idea del lugar de memoria en todos los sitios, explicada, no falseada, es un concepto clave para las generaciones futuras. Museos, archivos, educación, eso es lo que deja pozo. Cuando pasa el ruido,
y las sociedades olvidan el ruido. Si tú no has dejado nada a las generaciones futuras, no hay forma de recuperar la historia. O sea que yo creo que el Valle de los Caídos hay que mantenerlo, hay que explicarlo. Lo que no se puede hacer es ir al Valle de los Caídos y que nadie tenga una percepción clara de lo que fue aquello y aparezca todavía como un monumento que en realidad está muy conectado con el franquismo. Esto es lo que no soportaría un alemán de un lugar de la memoria sobre Hitler, ¿no? La historia de España en el siglo XX fue muy convulsa y llena de grandes cambios, como fue el periodo de la transición, que supuso un gran cambio en este país de dudas y conflictos, una época que últimamente ha sido muy criticada y de la que habló el historiador. La transición es un momento en el que el franquismo todavía no ha muerto y la democracia todavía no penetra. Luego, ese momento de transición tiene unos conflictos fundamentales, porque la herencia del franquismo en Fuerzas Armadas, la herencia del franquismo en cultura política, la herencia del franquismo en comportamientos es muy clara y la tradición democrática es escasísima. Con lo cual hay un conflicto muy difícil que sale bastante bien, pero no porque hay un pacto desde arriba, sino porque hay también presiones importantes y populares desde abajo. Y crea una democracia que si es impura es porque la hemos creado nosotros. Es decir, la dictadura duró 40 años y ya hemos vivido 40 años sin Franco. Pensar que los vicios actuales son resultado de una mala transición, pues bueno, es descargar responsabilidades en los políticos actuales, en la sociedad civil actual. O sea, no creo que la culpa de que si hoy se está hablando de la corrupción en Murcia, en Andalucía o en el País Valenciano la tenga la transición. Otra cosa es que la transición y los comportamientos de la transición llevarán a tener unos ecos que se mantienen ahora. Un tema, por ejemplo, el de la corrupción, del que se habla mucho y tiene muy preocupado a la sociedad española, pero que en la época de Franco también existía de otra manera y no se conocía tanto al no existir la libertad de medios actual y toda la información que nos llega. El franquismo tenía a España como un cortijo, es decir, esta visión que da el franquismo de que los políticos robaban antes de ellos y después la autoridad, Franco era un austero, no, es que todo funcionaba a través de amigos, de clientes, tú no podías hacer nada si no tenías un amigo, cuando ibas a la mili tenías que buscar una recomendación, las mujeres para coger el pasaporte o para tener un pasaporte tenían que tener una recomendación y por supuesto había tramas de corrupción impresionantes, lo que pasa que no había prensa libre, no había oposición, no había medios de comunicación y por supuesto y sobre todo no había una sociedad civil dispuesta a aceptar aquello con crítica, porque o iba a la cárcel o iba al exilio. Entonces, desde ese punto de vista es que es ridículo pensar que en una democracia los comportamientos son iguales a los de una dictadura. El problema fundamental es por qué las democracias actuales, que tienen altas tasas de educación, donde hoy lo vemos en Arnedo, la mayor parte de los chavales hasta los 16 años educación obligatoria, después mucha gente de instituto. ¿Por qué sociedades tan educadas, tan modernas, que tienen privilegios respecto a Siria o las guerras que vemos ahora? ¿Por qué estas sociedades funcionan de esta forma? ¿Por qué hay estos niveles de corrupción? Una democracia que vivimos actualmente, eso sí, con una cierta inestabilidad política que se refleja en los diferentes partidos políticos. En este sentido, Julián Casanova recalca que la derecha nunca ha hecho una crítica contra el franquismo, algo que la diferencia de la derecha de otros países. La derecha nunca ha hecho una revisión, ¿no?, ni una crítica del franquismo, y esa es una diferencia con la derecha alemana o con la derecha de otros países, eso está clarísimo. Lo que pasa que esos comportamientos democráticos solo salen cuando hay historia por medio, si no ellos piensan que están metidos dentro del comportamiento democrático. Esta época que tenemos ahora, que parece que es peor que otras, en realidad lo que está haciendo es sacando a la luz muchas cosas que ya las hemos conocido. Por ejemplo, hace 20 años ETA era un gran problema en la sociedad española, ahora no está, ¿no? Ahora no está. Quiero decir que no es que todo vaya a peor. Las historias no se pueden contar en una dirección, en el sentido de que hay un camino marcado que lo tenemos que llevar y además ese camino marcado es irreversible, ¿no? Las historias tienen retrocesos. Ahora, los retrocesos y la historia la hacen las gentes, no las hacen, o sea, esta visión tranquilizadora de que todo nos lo dan, los políticos son los corruptos, nos dominan, los oligarcas nos dominan, no, la gente tiene responsabilidad, porque la gente en la sociedad civil, e insisto, en sociedades civiles donde tienes el privilegio de tener carreras universitarias, estar educado, creo que habría que haber una crítica mayor a todo este sistema. Bueno, pero esto pasa en Estados Unidos, está pasando en el este de Europa, está pasando en España y sobre todo estamos en un mundo muy provinciano, porque afortunadamente parece que el mundo está muy globalizado, pero el problema sirio al final acaba siendo de ellos.
no acaba siendo nunca nuestro. Con lo cual, bueno, se están rompiendo algunas de las claves de lo que era la solidaridad internacional. Este firme partidario de la difusión de la historia ofreció una charla muy interesante a los alumnos de bachillerato del Instituto Virgen de Vico y del Celso Díaz, ante un salón de actos abarrotado del Instituto Virgen de Vico, enmarcado dentro de la 5ª edición del ciclo Febreros Publica.